section 2. Oh, good. Yeah. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Hello. Good evening, everyone. Good Welcome evening, to. teacher. Good evening. So, welcome to the last class of this week. We are going to be covering the class from last Wednesday tonight. And I don't know if you guys have received that notification, but next Thursday we're not going to be having classes either because it is September 15th. It is Independence Day. Therefore, we're not going to have a class. It's a holiday nationally. And we're also going to be having classes next Friday. Yesterday, I wasn't totally sure. That is why I didn't tell you guys like straight away that we were going to have a class today because I wasn't totally sure. But if not, the ones who have been with me before know that for classes like that, when we have class on Friday, I almost always at least joke about the fact that you guys can come around to have dinner together, for a Friday class because it is a special day. Normally, we don't only have class until Thursday, but yeah, it is great to have you guys here. Another thing that people who have been here before might know is the fact that I have a very special question for the last day of the week, like the last class of the week. In this case, it's going to be actually today on Friday. And for many other cases, it's going to be on Thursday. But that question has to do with possible ideas or plans you may have for your weekend. Because all the time, we have like at least an outline of what we expect during our weekends. Therefore, for this evening, that is going to be the question. Now, apart from that question, we're also going to be completing the electronics or devices task that we were working on last night. And we're also going to continue talking about more ways in which we can explain how something or how one specific thing might be causing a problematic situation. So yeah, those are the things we're all going to be discussing. There's a conversation, if I remember well, that we're supposed to practice. Probably we're not going to have the time to practice it, but if we do, I am going to make sure that we go ahead and practice said conversation. But now that we have some people over, I think I'm going to start asking you guys for tonight's question. And as I mentioned, it's going to be about possible plans you may have for the weekend. Specifically, the question is, what expectations do you have for your coming weekend for Saturday and Thursday? Because unluckily this time I took away your Friday night, which is probably the most active for many people, but we have to be here today. So yeah, tell me, we're gonna start, I think this time around with Walter. So tell me, Walter, what are some plans you have coming on this weekend? In my case, after the class, I'm going to eat pupusas with my family. Okay. Tomorrow, Saturday, I'm going to visit some power familiares. I don't know how do you say that. Relatives? Relatives. Yes, relatives to a countryside with my family. Probably travel all the day. And Saturday, I'm going to go to the church in the Sunday. morning, in the afternoon, probably watch movies on Netflix in English. Okay, you do that? You watch Yeah. movies on Netflix? Yeah. Oh, okay. Yeah, because in my Yeah. case, I normally say, yeah, I might watch a movie. I end up watching nothing. There are series I don't know why I like watching series with my sister. It's like I don't like watching series by myself. I have watched a couple, like mostly when they are educational series, I have watched them by myself. But when it is entertainment alone, Yeah. I'd rather watch it with my sister, but we have different schedules because she's studying right now to become a lawyer, but her schedule is busy on the weekends. Like the whole Saturday, she has class from 7 to 4 p.m. and on Sunday morning she also has classes. So we don't have chance
during the weekend to watch anything basically. Then, for example, during my day, I'm normally working. She's here at home. Mhm. When I come home, I come only for like an hour. Then I go back out to go to the gym. Then I come back. I come to the class. So we almost never have like that schedule arrangement where we can watch the things we want. Yeah, But that's why I lost that practice, of watching movies on Netflix. Like I hear that people still do that. There are people who still have time to do that. So yeah, yeah. pretty cool. Sounds like a really nice and active weekend. So I hope you have a blast. Thank you. Okay, and the word is spelled relative, o se escribe relatives. Relatives. But the best way you can say it is relatives. Sin la T. Relatives. ¿cómo les dice? Relatives. Yeah. Perdón, creo que no era con ustedes. Creo que era el grupo de las 9 a 10 que ayer les decía que la T en inglés es muy comúnmente pronunciada como si fuese una R. So it's very common to see words with a T, but they sound as if they had an R. So it would be relatives instead of relatives. But Relatives. yeah, that's the word we use to talk about family members. Okay, Okay. how about the case of Joaquin? What are your expectations for this weekend, Joaquin? Teacher, Hello there. good evening, everybody. Good evening. Good. In my case, to now, I'm going to go to the bed because I tired with the work. Okay. Tomorrow, I hope to do many things. For example, to go around 7 kilometers. Oh Oh, my God. Wow. 7K run. Yes, A lot. in the morning. After that, going to eat breakfast. Okay. Yeah, well deserved. The breakfast. And next, I have to do any activity with my little son. Okay. They have, or he has homework in the school. Okay. Afternoon, I have to do go to go visit my grandmother-in-law Okay. because she is flu. Oh, okay. Because she's sick. After and in the evening, I have to eat pupusas. Oh, pretty cool. Like a water. Okay, very nice. Yeah, it sounds like it's going to be a pretty busy weekend. Starting from the very morning tomorrow, running Yes. 7 kilometers, that's a lot. Oh my God. Yes. I haven't really run in a long time. I go to the gym, but I don't run. I never run. No. But 7 kilometers, that's a lot. So hopefully it Yes. goes well because it is a Yes. lot. Yes, thank you. Okay, Thank very you. good. And Very good. the Sunday, Mhm. I have to wake up very, very, very Early? early. No, tarde. Late. Oh, late. Oh, Late. okay. Yeah, late. Okay. And because it's the only one day that I rest. Oh, cool. Yeah, Mhm. it You is deserve it. interesting, because of the pandemic. I know that it is kind of weird, but because of the pandemic, my Sundays are more busy. Like after the pandemic, my Sundays became more busy because it is the day when I work more. Like for on Sunday, I normally prepare my classes for you guys. I prepare my classes for the university. So it's like Sundays are my busiest days. Then probably like a Wednesday or Thursday will be like a day off for me or a Friday. Yeah. But yeah, nowadays Sundays are pretty busy.
So yeah, it is different. Like everyone, you know, had to do some changes when that happened. But yeah, Okay. all right, pretty cool. Yes. Yes, teacher. Yes, okay, thank you for sharing. That is a lot. That is quite a Okay. lot you're going to have to do tomorrow. Thank All you. right, so let's hear now from Javier. How about you, Javier? What expectations do you have for this weekend? Good evening, coach. Good evening. I'm glad to see you and to listen Same to here. my partners. I suppose my weekend is a little sad story because I usually spend my time working after my usual work Mm-hmm. between Monday until Friday. Saturday I have an expectation. I gave a show. I have to go to sing in a bar. Oh, cool. And this is Saturday night, like 7 p.m. until 10 or 11 at night. And Sunday, usually I spend my time. I have a car wash. So normally I have to work in the weekend too. Yeah, because people on Sunday are more eager for washing their cars. So yeah, that's Yeah, a yeah. normal thing. This is really true. Yeah, in my This is case, true. normally when I have to wash the car from my house, I do it on Sunday because I feel like it's the best day. You know I don't use it during the week, but I wash it for Saturday to have it clean for next Saturday. But yeah, it is kind of regular that people go to the car wash on Sunday. So it's Yeah, understandable. Okay. yeah. Hopefully everything goes well with the presentation or the singing, the performance you're going to have. I didn't know you were a singer, but that is pretty cool. Or are you like only an artist? Do you play an instrument or do you sing? I'm just by the moment I just sing. Oh, But one of my goals is play the guitar. I sing rock in Spanish and sometimes in English when I know the lyrics. Nice. that's great. Yeah, Yep. very good. Yeah, I You mean, look like a Santana. yeah, after the Ah, class, please, yeah, after the class, please, can I please have your number? When I decide to get married, I'm gonna hire you. for sure, Oh. for sure. I can give you my number. Yeah, great. Okay, pretty cool. It's my Thank you. pleasure. Yeah, that sounds great. Okay, now how about the case of Sandra? Do we have any special expectations or plans for this weekend? Good evening, everybody. evening. Yes, of course, tomorrow I have a conference from church in the morning, and in the afternoon I have to work. I have to work for my children at biblical school in church, in my church. Then on Sunday I have to go to church too, and I have to work as a teacher with them. And on Sunday afternoon, we are planning to go to La Ruta de las Flores. Oh, okay. Wow. Sounds nice. Yeah, it sounds like you're going to be busy, but at the same time, you're going to have fun on Sunday. Yeah, of course. Yeah, because La Ruta is always a nice place to go. Yeah. Very good. Mostly for you guys who live kind of closer, because for me, I have to get up like at 6 a.m. so I can go to La Ruta de las Flores because it's very, very far. But yeah, I mean, great. Great, great, great. Where is El Tránsito? In San Miguel. So yeah, it's like in between San Miguel and Usulután. Like we're the Oh. only town in the middle. Oops. Yeah, It it too is very far. far. Yeah, it is very, Yeah. very far. Yeah, so whenever we have plans to go to like any of those places, we have to get up or start our trip relatively early in the morning. Oh, yes. Of course. Yes, but yeah, okay, cool. Hopefully you're going to have fun. Great. Thank you for sharing, Sandra. Okay. All right, now let's hear from Patricia. How about you, Patricia? Any special plans, any special expectations for this weekend? Nothing special, but tonight after the class, I will go to some exercise about 15 minutes. Okay, cool. Then I want to to rest because last night I went to compete in the section 2, and I went to bed at almost 12, well,
midnight. Wow, it's very Um, late. Tomorrow I have to work all the morning. Then at 2 p.m. I have an appointment with a dentist, and 4 p.m. I have a job meeting in San by Sunday. I would like to rest and give them a bath, my dogs. Okay, very Okay. good. Yeah, that sounds like a really busy weekend as well. You know, for me, it sounds Yeah. like a really busy weekend. Yeah, I mean, for people like you who stay up late, if you guys want, you can always look into my next class from 9 to 10. No, I'm just kidding because I'm working with people from beginner 3. So yeah, it is not the same level. You know, it's very, very low for you guys. But yeah, sounds great. Now, only one little thing, Patricia. Whenever we say, for example, something that, and when we want to mention like the complete thing, like in the case you mentioned all the morning, it is okay to say it like that because it is not wrong. But if you want to sound like more natural, more like born like, you can say also the whole morning. The whole Whole morning. morning. Yes, I'm going to send it in just a bit. Okay. The whole morning. Now, when we say the whole, we are also referring to like everything included, you know, in something. For example, if you have patients who are not like patient, you can say that my patient was like anxious the whole time he was here. So like every single minute of the visit or the appointment, the person was anxious. Or for example, if you want to mention something that, let's say we're going to have a party and we have invited every single member of our family, we can say the whole family is expected to be here, or the whole family is going to come. In your case that you guys are students here, I can say that let's say you guys are 17 tops, you know, like the total of the students are 17. And whenever you log the whole 17 people log into the class, I can also say the whole class was there. So yeah, whole is when we're including like every single thing into something. Así que cuando decimos cosas, por ejemplo, como eso, ¿verdad? Toda la mañana, todo el día, yo puedo decirlo de esa manera, the whole, sí, como si The whole. tuve dolor de cabeza todo el día. I can say, I have had a headache the whole day. See, the whole day. So yeah, the whole. Okay. Yes, just a Thank tiny you, tip. teacher. Yes. Okay, very good. Teacher, Thanks. Yes, está mal tell dicho me. con all day. No está mal dicho. Tiene otro significado. El Tiene. detalle es ese, ajá, que cuando decimos all es como individualizando, ¿saben? O sea, como por ejemplo, si ponemos una tabla de colores, ¿verdad? Ustedes ven Ajá, una tabla ajá. de colores y hay 5 colores diferentes. Exacto. Entonces, eso sería all. O sea, se ven las cinco etapas. En cambio, si yo tengo todos los colores con el mismo, o la tabla completa con el mismo color, ese sería whole, ¿sí? Todos están incluidos, ¿verdad? O sea, todos se convierten en uno, por decir así. Entonces, Ok, esa es la got it. diferencia que tenemos. O sea, si yo digo, Okay. like all the morning, yo estoy diciendo toda la mañana, ¿sí? Pero, o sea, de alguna forma no suena tan concentrado. En cambio, si yo digo the whole morning, incluso para el sentido dramático de la oración, hace sentir como que es más grande, ¿verdad? Como toda la mañana, o sea, puchica, todas las horas voy a estar ocupado. Entonces, por eso se utilizaría mejor the whole a decir all, ¿sí? O sea, yo puedo decir, I have had a headache all the day, ¿sí? O sea, he tenido un dolor de cabeza todo el día. Se entiende. Pero si yo digo the whole day, es como que, o sea, genero lástima. Si yo digo, vieran todo el día, todito el día he tenido dolor de cabeza. Entonces, Okay. the whole viene como, ¿verdad? Ayudando a eso mismo, a lo dramático de la oración misma también. I got it. Teacher, ¿Sí? sorry. And if I say all day long? That will be for like something that happens during the whole day.
entonces está bien igual. O sea, si es una actividad que está tomando todo el día, sí, también lo puedo utilizar. La diferencia con the whole, como les decía, es que no se utiliza solo con cuestiones de tiempo. Por eso ponía el ejemplo de la familia, sí, el ejemplo de ustedes, ¿verdad? Si ustedes se conectan todos a la clase, yo puedo decir, toda la clase estuvo aquí, the whole class. Entonces, the whole se utiliza casi con todos los contextos cuando hay diferentes partes que forman algo. Sí, o sea, tengo un montón de partes que forman uno, entonces ahí por eso yo digo the whole, ¿verdad? Otro contexto en el cual se puede utilizar también es en Subway, en Estados Unidos o en un lugar que vendan Subway en inglés. Sí, o sea, ustedes tienen dos opciones. People can ask you if you want 6 inches of the bread. That's like la mitad, sí, como la venden aquí, 6 inches of the bread. Or they can also ask you if you want it a full long. Yes, that is one of the ways. But they can also ask you if you want 6 inches or if you want it whole. Yeah, if you want it whole, it means that you want all of it. Así que ese es como otro contexto, ¿verdad? En el cual se podría utilizar decir whole. I think, yes, I think that for bread, like for example, when you buy bread, en El Salvador tenemos, o sea, panes ya establecidos, el integral, que es como, digamos, el único que sería como especial. Luego todos los demás son como panes blancos, o sea, sin nada tan especial, ¿verdad? En Estados Unidos sí se ve mucha más variedad. Habrá alguno que otro supermercado que tenga variedad, tal vez aquí, no estoy seguro. Pero allá yo recuerdo que, o sea, hay 2 pasillos solo de pan. Sí, o sea, la gente tiene chance de elegir pan de lo que se le dé la gana, de linaza, que de trigo completo. Y esos de trigo completo son los que también se llaman whole wheat. Sí, o sea, que sería como, incluye todo el trigo, ¿verdad? So, whole wheat. Así que para ese tipo de cosas también se utiliza la palabra whole. Pero sí, Okay. whole es una palabra que es inclusiva, o sea, que incluye como que todos los elementos de un objeto o de un algo, ¿verdad? Iba a dar chance a alguien más, pero ya se nos hizo un poquito tarde y quiero que avancemos un poco con esto. Así que de manera rápida, creo que esto más o menos lo entendemos ya, ¿verdad? Para cuándo, perdón, cuándo se va a utilizar cada una de esas palabras. Si tenemos el caso de breakdown, que es cuando algo se está empezando a arruinar o se está arruinando, crash, cuando algo se queda congelado de cierta forma, o por ejemplo, cuando algo falla. Mostly you can use crash in electronic things. For example, if you're using a website and that website stops working, you can say it has crashed. Many people, for example, when WhatsApp, Facebook, or any of the social media networks fails, it is known as a crash. So that will be like a crash when something goes wrong. A flicker is more like when you're, as I mentioned the other day, when you're like scrolling through your phone or when you're watching TV and it fails with just a little bit. Sí, como si estuviésemos viendo tele como con antena y falla un poco, ¿verdad? So that's a flicker. Yeah, it's not a total fail. It is not something unperceptible because you can see it happening, but it's not something that is going to affect you in a long term. So a flicker is just like a tiny failure. A freeze it happens when you're using a device. It can be any kind of device, something with sound or image, and it just stops. Let's say you are using a speaker and said speaker freezes. Yes. So if the artist, by some extent, was singing something that will say, digamos un sí, y se queda ahí. No llegó al decir te amo, sino que y ahí, that's something that has frozen. So that's a freeze. When it happens in a computer, it is that you can see the screen, but you cannot move the mouse, you cannot move anything in the screen, but you can see it. And you hear that the computer, for example, starts running wild, like pretty fast. That is when something has frozen. Then when something goes dead, normally we use go dead when batteries have ended their life. Like if I have a phone and I get to the 1% and I continue using my phone, I can make it go dead because I don't have more capacity to continue using my phone or to continue using the device that I was using. This happened mostly with things that need a battery to work, because batteries are the ones that finish their energy, so something can go dead.
Now, when something gets jammed, as we mentioned yesterday, it is when something gets stuck. Let's say that you have something with the buttons and said buttons don't work properly and they just get stuck when you're using them or manipulating them, then that is basically when something goes jammed. Also, let's pretend that you have a controller that has like a lid, a lid sería como una tapadera. Sí, entonces tienen un control que tiene una tapadera and it gets stuck, it is also jammed. Sí, a veces pasa, ¿verdad? Yo he visto controles que son así para la tele, no sé por qué lo hacen, pero hay controles que tienen tapaderas. Entonces, y por algún motivo se queda trabado, so that is also jammed. Sí, cuando sea que algo esté así trabado, atorado, you guys can say that it is jammed. Overheat, it is very simple. If you touch the device and you can feel that it is very hot, or hotter at least than the regular, because some devices tend to be hot, but if they are hotter than the regular, then that means that they are overheating or they have been overheat, and that can also lead to a damage. After overheating a device, it can start to break down, and after it breaks down, it can also go dead. Now, going dead has two different meanings. You can use it with the example that I mentioned when something has batteries, but you can also use it when something has completely broken. Cuando algo se arruinó por completo, you can also say it went dead. Sí, también se puede, pero no es el uso más común. El uso cotidiano para la frase go dead with electronics is when something has run out of battery. You don't have any more battery to continue using it. Now, when something skips, as I mentioned also, it is when it's having problems to do its task, to complete what it is supposed to complete. Let's say that you're typing on your phone and you're trying to send a message, but the phone doesn't read the things that you're typing. It is only like getting letters from here, from there. So it is a skipping. All the signals in the phone are skipping. It doesn't always refer to skipping songs, because that is the first idea that we get. When we hear skip, we think, okay, so it's a skip, like pasar a la siguiente canción. It is not always that. Sometimes it is when the device stops working properly and it misbehaves, digamos. O sea, se porta mal, ¿verdad? Eso significa el misbehave. So when something misbehaves, that also means a skipping. I have a specific example. In my case, I have a fast charging cable and fast charging brick. So when I'm charging my phone, it does charge really, really fast, but the problem is that I cannot use it because it skips all the time. Sí, o sea, cuando yo estoy cargando mi teléfono, al menos creo que me va a durar por eso, porque utilizo un cargador de carga rápida, no se puede utilizar. O sea, siempre que yo trato de escribir, yo pongo una K y aparece una L o cualquier otra letra. Entonces, o sea, siempre pasa skipping. Sí, es que básicamente no responde, ¿verdad? A mis indicaciones, digamos, el dispositivo. Entonces, eso sería un skip. Eso puede pasar con cualquier cosa, no solo con teléfonos. El ejemplo que les pongo casi siempre del teléfono es porque principalmente es el dispositivo que más manipulamos, ¿verdad? Pero bueno, I don't know if you guys would like to complete the whole thing, or is it okay with only the explanation for each of them? Si les gustaría completarla a cada una, o si estamos bien, ¿verdad? Solo con entender o conocer cuándo lo vamos a utilizar. Porque sí me interesaría quizá que nos movamos a la siguiente parte del tema. Let's move on and then. Yeah. Okay, well, so here we have passive with prepositions. Now, when we're using prepositions, when we're describing problems, normally what we do is that we're trying to find out or point out what is causing what. You know, when it's problems that we're describing, there is normally a reason why that is happening. So here, what we're going to be looking at is that we have some prepositions that can help us to introduce that problem, okay, or that cause for the problem.
Now, the problem will be normally at the beginning of the sentence. This is a compound sentence. Esa es una oración compuesta. Y cuando tenemos oraciones compuestas, o sea, lo podemos entender porque normalmente estas tienen 2 o hasta 3 oraciones. Pero las que tienen hasta 3 son conocidas como oraciones complejas. Sí, son complex sentences. So, but compound sentences normally have 2 different sections. One that is an independent clause. Sí, esa sería la parte independiente de la oración, which has a complete idea. It can stand on its own. And we have another one that is the dependent clause. When we have a dependent clause, what it means is that we have all the things we need for a sentence. We have a noun, we have possibly a verb, and we have complements. What we don't have is the ability to have this sentence stay on its own. So this sentence doesn't have meaning if we only mention it on its own. Esto es casi como regreso al tema, ¿verdad? De las primeras clases cuando les mencioné que podemos utilizar los nouns para poder mencionar problemas. Cuando utilizamos nouns, debemos mencionar en algún momento antes cuál es ese noun, cuál es ese objeto al que nos estamos refiriendo. Entonces lo mismo sucede con este tipo de oraciones, o sea, son compuestas, tienen 2 secciones, una sección independiente que se puede mantener por sí sola, o sea, ustedes en cualquier momento pueden decir, ¿verdad? The air is being polluted. Si bien es cierto que no va a ser una idea completa, que este tipo de oraciones, o sea, son estructuradas de una forma en la cual solamente haciendo uso de toda la oración se logra entender el contexto completo, pero al menos esta oración desde un punto de vista gramatical se puede mantener por sí misma. Sí, o sea, tiene todo el sentido del mundo que ustedes digan en cualquier momento, the air is being polluted. O sea, están diciendo simplemente que el aire está siendo contaminado, ¿verdad? Entonces, eso se puede mencionar en cualquier momento. Ahora, diferente es como si ustedes solamente digan fumes from cars and trucks, ¿sí? En ese caso, eso ya no tiene sentido, porque yo estoy diciendo solo humos provenientes de carros o autos, como lo prefieren decir, y camiones, ¿sí? Si yo digo eso, eso no tiene ningún sentido solo. O sea, ustedes están en medio de una conversación acerca del ambiente y a alguien se le ocurre y dice, humos de carros y camiones. O sea, ustedes van a pensar, ¿qué? Entonces, eso es una oración dependiente, porque necesita de la otra parte de la oración para que toda la idea tenga sentido. Ya si alguien viene y dice, ¿verdad? The air is being polluted by fumes from cars and trucks. Ahí sí, porque ya está ofreciendo una oración completa, una idea completa. El aire está siendo contaminado, ¿sí? Por humos provenientes de carros y camiones o de autos y camiones. Entonces, en ese caso sí ya tenemos una oración completa y sí podemos tomar esta como una idea completa también. Ahora, el punto importante también en esto se encuentra en este by, que es el conector entre una y otra, ¿sí? Cuando ustedes utilizan by, al otro día me parece que también lo estábamos utilizando, lo que se hace es que de cierta forma se responsabiliza a lo que voy a mencionar adelante, al siguiente noun que yo voy a mencionar, en este caso el noun es fumes. Sí, bueno, todo esto es un noun, de hecho, fumes from cars and trucks, pero esto sería lo responsable, ¿verdad? De la situación. Entonces, lo que estoy haciendo es como tratando de culpar, ¿sí? De mencionar quién tiene la culpa. O sí, ya me acordé, al otro día lo mencionábamos cuando hablábamos acerca, por ejemplo, de my pants were stained by, ¿sí? O sea, mis pantalones fueron manchados por, y yo menciono lo que tuvo la culpa de esa mancha. En este caso estamos mencionando lo que tiene la culpa de la contaminación del ambiente o de la contaminación del aire. Les mencionaba, por ejemplo, también que si ustedes utilizan la preposición of, sí, significa que eso se está haciendo a propósito, ¿verdad? O sea, principalmente cuando hablamos acerca de cosas como lo del stain, porque es una mancha que se hizo a propósito. Ustedes quisieron hacer esa mancha, pero si ustedes usan by, lo que están haciendo es responsabilizando a ese noun, a esa persona, a, a ese objeto específico, a esa situación de lo que han mencionado anteriormente. Similar es el uso de as a result of. O sea, yo puedo decir lo mismo aquí en lugar de by, yo puedo decir as a result of. The air is being polluted as a result of fumes from cars and trucks. La diferencia es que as a result of normalmente viene siendo mencionada o se utiliza más que todo
con nouns individuales, ¿sí? Con nouns individuales y con nouns que hasta cierto punto, digamos, son un poco más controlables. O sea, porque, por ejemplo, el heavy traffic es algo que con un poco de trabajo, o sea, con poco trabajo, con educación vial, se podría resolver. En cambio, by es algo que difícilmente se pueda resolver. Sí, by fumes from cars and trucks. O sea, en este caso, por ejemplo, si ustedes se ponen a querer resolver el hecho de que los carros emitan humo, o sea, va a ser bien complicado, ¿verdad? Es cierto, alguien puede decir, profe, pero ¿y los carros eléctricos? Sí, pero ¿tenemos la plata para comprar un carro eléctrico? Creo que solo hay como 4 carros eléctricos en El Salvador. Entonces, o sea, sería muy, muy complicado, ¿verdad? Otra persona puede decir, ¿y qué pasa si dejamos de usar carros? ¿Vas a llegar a tiempo al trabajo? Entonces, o sea, es algo muy, muy complicado. Por eso mismo, by se utiliza acá, ¿verdad? Porque estamos culpando una situación que es muy difícil de resolver. En cambio, as a result of, usualmente se va a usar con cosas que tal vez tengan una resolución un poco más sencilla, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir, o también se utiliza as a result of cuando las cosas suceden por accidente, o sea, cuando no son cosas que están sucediendo, ¿verdad? Como de forma consciente, sí. Por ejemplo, I can say that the bridge was damaged as a result of the heavy rain, sí. O sea, sería que el puente fue dañado como resultado de las fuertes lluvias. O sea, eso no lo puedo controlar ni yo ni ustedes. Entonces, sería as a result of. Pero si por otro lado, ya en algún momento, ¿verdad? Se alertó a las autoridades correspondientes, yo puedo decir the bridge, sí, the bridge was damaged, was damaged by the lack of attention, sí, by the lack of attention of authorities. Entonces, significa, ¿verdad?, que el puente fue dañado por la falta de atención de las autoridades. Ya se había alertado a las autoridades ya sabían que esto era un problema latente, pero no hicieron nada. Entonces ahora yo los estoy culpando porque ellos eran conscientes de la situación y no hicieron nada. Pero si fuese un resultado de algo natural, entonces ahí sí yo sí uso, ¿verdad? As a result of the heavy rain. Sí, the heavy rain. Entonces, esa es una diferenciación que se puede utilizar cuando pues tenemos by y as a result of. Hay personas que la usan de forma equiparada, o sea, en algunos contextos sí funciona, pero no siempre. Porque si yo utilizo, por ejemplo, by the heavy rain, o sea, sí, ¿verdad? Estoy culpando a la lluvia, pero pues la lluvia no tiene culpa. La lluvia es una cosa natural. Entonces, por eso mismo esta preposición tal vez no sería la mejor opción. Sí, porque, o sea, estoy culpando a algo que en realidad no debería tener un, digamos, una responsabilidad sobre esto. Entonces, by es para establecer responsabilidad y as a result of, más que todo, es como para poder explicar, ¿verdad? El motivo detrás de y también, o sea, puede ser algo que en cierta medida se pueda resolver. Sí. O sea, cuando se hace, por ejemplo, la mención como a esto, ¿verdad? El heavy traffic, as a result of heavy traffic. Cuando yo digo como resultado del tráfico pesado, es tipo, o sea, if we did something to control heavy traffic, it will be solvable. Sí, podría ser resuelto. Entonces, esos serían los casos en los cuales vamos a utilizar, ¿verdad? By y as a result of. I don't know if you guys have any questions about this. Okay, seems like no. So here we have with present perfect and passive at the same time, present perfect passive. Now, when we have the use of present perfect passive, of course, we remember that present perfect, we need to use this, which is part of the formula, have been. So we mentioned at the beginning, the roadways have been jammed. And here we have other prepositions. We have here because of. Because of, once again, is something that sets a lot of responsibility on the noun that is being mentioned afterwards. Sí, siempre que utilizamos because of, estamos poniendo casi que toda la responsabilidad en el noun que viene después. O sea, puede ser específicamente una persona, se puede mencionar una persona,
O también se puede mencionar un noun como este, que sería people's dependence on cars. Sí, este es un noun, aunque ustedes vean esto súper largo, sí, pero aquí básicamente todo esto se entiende como un solo nombre, ¿verdad? Que es la dependencia de las personas en los carros. So, people's dependence on cars. Now, in this other case, many parks have been lost through. This is another preposition. Through overbuilding. Now, when we use through, once again, it is similar to as a result of. Sí, sería similar a la utilización de as a result of, pero aquí más que todo, otra vez lo que se hace es proveer una explicación, ¿verdad? O sea, simplemente apuntar hacia qué o quién es el responsable de esto. Cuando utilizamos because of es una culpa, sí, o sea, estoy acusando, básicamente. En cambio, through es solo una explicación de cierta forma. El mismo caso que due to, ¿sí? Aunque due to es una mezcla de ambos. Due to es que estoy culpando, pero a la misma vez explicando. O sea, es como que proveo la explicación, pero mi explicación no es una explicación pacífica. No es solo por proveer la explicación, sino que también lleva cierto rencor, ¿verdad? Cierto recelo. Sí, due to es como a causa de, sí, due to, a causa de, incluso la traducción de esta, ¿verdad? Se entiende como eso. Creo que nosotros lo podemos utilizar de esa forma, ¿verdad? Es algo un tanto leve, no estamos diciendo, ¿verdad? Debido a, o sea, culpando directamente a alguien, pero en cierta medida sí lo hacemos al utilizar el due to. So, the homeless have been displaced due to overcrowding in the cities. Entonces, aquí es la responsabilidad de la sobrepoblación en la ciudad, en los albergues de la ciudad, pero, o sea, a la misma vez, es como que difícilmente se puede hacer mucho, ¿verdad? O sea, si hay, por ejemplo, muchas personas sin hogar, difícilmente se puede hacer mucho por parte de los albergues disponibles en la ciudad. Entonces, por eso se utiliza el due to, sí, que es como sería en el caso de las salsas picantes, está en el término mild. O sea, que eso se encuentran como en el medio, ¿verdad? O sea, es algo picante, pero no tan picante. En cambio, because of, ahí sí. O sea, por ejemplo, si yo estuviese molesto porque hay demasiadas personas sin hogar en las calles, entonces yo diría, ¿verdad? Because of. The homeless have been displaced because of overcrowding in city shelters. Sí, se pueden intercambiar dependiendo como de la medida en la cual yo quiera culpar o simplemente explicar la situación. Si yo, por ejemplo, solo digo through overcrowding in city shelters, solo estoy explicando. Sí, o sea, las personas sin hogar han sido desplazadas o han sido movilizadas a través o debido a, más bien, sí, debido a la sobrepoblación en los albergues de la ciudad. Sí, pero si utilizo through es un poco más leve mi intento, ¿verdad? De culpar a esta sobrepoblación. Pero si yo digo due to, es como el segundo escalón, sí. Estoy como tratando de culpar de cierta forma, responsabilizar a la autoridad de la ciudad. Y si ya yo digo because of overcrowding, es como que yo estoy molesto con la ciudad porque llegó a este punto, llegó a permitir que hubiese una sobrepoblación y debido a eso, ahora las personas sin hogar están siendo, ¿verdad?, desplazadas, están siendo movilizadas del lugar en el cual, pues, en algún momento estuvieron albergadas. Entonces, estos son solo algunos ejemplos. Obviamente ustedes pueden utilizar más. No sé si en este momento se nos puede ocurrir algún otro ejemplo que podríamos utilizar haciendo uso del present perfect y cualquiera de estas preposiciones para poder mencionar, ¿verdad? Problemas y qué ha causado ese problema. ¿Algún ejemplo que se nos pueda ocurrir? Por ejemplo, con esto. Sé que esto es algo que a muchos a veces les causa, ¿verdad? Eso como un recelo. So, the economy. ¿Qué idea podemos tener basándonos en esta eh, pequeña mención de la economía nada más? ¿Qué problema podríamos estar viviendo relacionado con la economía? Y si no, no tiene que ser solo acerca de la economía. Tratemos de pensar en El, cualquier a- otro. ¿Sí? el aumento de la canasta básica. Ok. The basic, it is
Okay, the basic needs price, has incremented, perdón, has been increased. ¿Debido a qué? O cuál podría ser la palabra que utilicemos? Because of, due to, or through. ¿Cuál podría ser, Amilcar? Due to or because of? Due You to. too. Okay, due to. So the basic needs prices has been Okay. increased due to. For the high price. Podría ser tal vez due to inflation, ¿sí? O podríamos decir due to uncontrollable inflation, ¿sí? In worlds. No, así nada más. Uncontrollable inflation, porque lo demás ya sería demasiado largo. Okay, so the basic needs prices have been increased due to uncontrollable inflation, ¿sí? Debido a la inflación incontrolable. Entonces, o la poco controlable, ¿verdad? Inflación. Eso ha causado que los precios se hayan aumentado. Muy bien, ese es un muy buen ejemplo. Ok. Any other example you guys can think of? Cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir. The economy Sure. Hmm? Sorry. The Wars economy? between powerful country. Sorry, perdón. Wars between powerful country. Oh, yeah, that is another thing. Due to war. No sé si esta palabra sea mala en YouTube, espero que no. Due to Póngale war otra between- letra. Sí, Por si porque las dudas. por si las dudas, no Un vaya a 4 ser que. póngale. Un 4. Bien. Sí, o sea, nunca sabe. Nunca Yeah, se yeah, sabe. Between powerful countries. Muy bien. Esa es otra de las causas. Básicamente, esa es la causa principal, ¿verdad? yeah. La inflación vino a raíz de eso. Thank you very much, Daniel. Okay, the economy. Miguel, The ¿seguimos con la economy idea? has been go deep Okay. because of the COVID. Okay. Has been. Vamos a poner, yes, going deep because of the pandemic. Porque sí, la otra palabra sí yo estoy seguro que es mala en YouTube. All Okay, right. because of Okay. sí, decirla no está tan mal porque solo se dice una vez, pero escribirla, o sea, cuando el YouTube está haciendo todo el proceso del video, a veces aparece, ¿verdad? Eso ahí. Entonces, sí, eso sí, sí nos llega a afectar. Ok, entonces, has been going deep. Aquí es cierto, estamos utilizando un present, un past participle, pero igual, has been going deep because of the pandemic. Very good. So those are some examples. Sí, o sea, cuando estamos tratando de simplemente mencionar, ¿verdad? Los problemas y qué está detrás de estos problemas. Sí, cuáles son los posibles motivos que ocasionaron, ¿verdad? Estas problemáticas. Así que esto es bastante importante. O sea, no se va a usar siempre en casos como estos, ¿ok? O sea, en algún momento yo puedo decir, digamos, the glass has been broken, sí. Because of my nephews, otra vez yo con el ejemplo del sobrino, of my nephews cries, ¿sí? Uy, cries. O sea, por los gritos de mi sobrino terminé quebrando el vaso. O sea, eso estoy explicando nada más, ¿verdad? El motivo detrás del por qué una situación tomó lugar. So, the glass has been broken because of my nephew's cries. Y si me But preguntan, like, why? Sí, yo puedo decir, because I was trying to get to my nephew before anything bad happened. But not is better use due to because it's explanation and it's a responsibility of your nephew. Aquí I don't know. lo estoy, Have an example. muy bien. Acusando. También podría funcionar, ¿sí? Due to, porque estoy haciendo ambas cosas, ¿verdad? Yeah, it's Explicando the y both. culpando también. Explicando y culpando a mi sobrino. Yo porque le quería echar la culpa de nada más. Okay. Sí, o sea, por ese tu cipote le iba a decir a mi hermana. No tiene hijos mi hermana, ¿ok? Pero por el Okay. ejemplo, sí. Por ese tu cipote se quebró el vaso.
Entonces, o sea, esto sí, o sea, puede ser utilizado en cosas más de a diario. No necesariamente debe ser solo en situaciones complejas como que la economía y cosas así, ¿verdad? O el ambiente, sino que en su día a día, sí. Ustedes pueden decir, I have run out of gas, sí, out of gas due to its high prices. Uy, perdón. I have run out of gas due to its high prices. Sí, o sea, yo puedo decir que me quedé sin gasolina debido a sus altos precios. O también puedo decir because of, ¿sí? Pero aunque en caso de because of, aquí podría ser más echarle la culpa a alguien, ¿verdad? Because of my brother, ¿sí? Because of my brother, who took my car last night? Who took my car yesterday, digamos. Entonces aquí sí estoy culpando directamente a alguien, ¿verdad? Because of my brother who took my car yesterday. Entonces, o sea, aquí en este caso específico, estamos presentando una explicación o una culpabilidad y, o sea, una vez más, refiriéndonos a algo, pues, del día a día, ¿verdad? Un problema que tomó lugar por culpa de alguien y ahí yo presento, ¿verdad? La explicación de qué fue lo que sucedió. Sí, because of my brother who took my car yesterday. Sí, o sea, agarró mi carro, no le echó gas y me quedé sin gas. Ok. Sure. So, sí, dígame. I have an example. Ujú. The water of lake and river has been contaminated because of livestock farms, oil and gas. Ok, tengo toda la oración, solo que se me quedó un poco el nombre del río. River and lake. River and lake. Oh, so the rivers, sería And rivers lake and lakes. water. Sí, And rivers lake and water. lakes. Okay, rivers Water. and lakes, waters. Mhm. Perdón, sería así. Lakes, Lakes, waters water. have been polluted. Yes. Sí. No decimos necesariamente contaminated. A ver, la Okay. palabra contaminate, sí, se utiliza en inglés, sí, pero se usa más con las personas. O sea, como por ejemplo, si ustedes llegan a adquirir un virus, ahí se puede, no es lo más común, pero se puede utilizar. Pero cuando hablamos de cosas del ambiente es polluted, sí. Has been polluted Because of because of livestock. livestock, not livestock. Livestock, yes. Livestock. Okay. What was the rest of the sentence? Gas and oil. Gas and Oil. oil. All right. Gas and oil. Very good. The rivers and lakes waters, rivers and lakes sería la pronunciación aquí. Yes. Waters have been polluted because of livestock, gas, and oil. You know, guys, that was something that really surprised me when I learned about it. The fact that what pollutes the earth or the air more than anything is actually this, livestock. See. Livestock. Yes, Farm. livestock is the biggest pollutant in the world. And I was totally and truly shocked when I learned about that. Because, yeah, I mean, who would have thought, you know? In my case, if anybody would have asked me, I think I would have said that it was probably gas or, I mean, CO2 produced by big enterprises, the one that was polluting the air the most. But no, it is apparently farts from livestock. Sí. Entonces, no sé si ustedes... Farms. Sí. Teacher, Entonces, sí, dígame. teacher, Dígame. may I? Sure. I have another example. Okay, go ahead. Many students have been reproved because of their poor education. I don't know if you says poor or poor education from home. Okay. Uh-huh. Because of the poor. Can Vamos a you cambiar hear un me? poco. Sí, yes. Because of the poor quality of
online education. Vamos a ponerlo así para que tenga un poquito más de contexto. Poor education. Yes, poor quality of online education. Ujú. El por qué es que para poder colocarle el from home sería un poco más enredado o más larga la oración. O sea, tendría que ser, por ejemplo, sí se puede hacer, pero sería más largo. Si many students having failed, y aquí Okay. se dice failed, ¿verdad? Porque se refiere al hecho de que fueron reprobados, ¿sí? Cuando alguien es reprobado se dice failed. So having failed because of the, y aquí sí, ¿verdad? Podríamos decir the bad quality of education they received while studying from home. O sea, sería más largo, como les decía. Sería un poco más complejo, porque solo para colocar el from home, o sea, para llegar a que quede bien, ¿verdad? El decir from home es que sería un poco más largo para que tenga todo el sentido completo como debería ser, pero esta sería una forma, ¿verdad? Many students having failed because of the bad quality of education they received while studying from home. Sí, así que si gustan, nos podemos quedar con la versión que me había inventado, que es esta de acá. Sí, because of the poor quality of online education. Esto sería más sencillo, ¿verdad? Y puede englobar mucho más el sentido completo de la situación. Ahora, ese es el caso para muchos estudiantes, menos para los de corporativo. Ajá. Para muchos, pero los de corporativo no. Bueno, entonces, ¿algún otro ejemplo que se nos ocurra? Porque de hecho en este momento yo quería pasar a la conversación, pero ya solo quedan 4 minutos otra vez, así que ya no tendríamos mucho chance. So, any other example you can think of? And the traffic have been complicated through these raining days. Okay, very nice. Share an example. Sí. Through these rainy days. May I? Sure, go ahead. Okay, what is the Okay. example? Most of your problems have been continuous with her. Most of yours, sorry? Most of your problems Ooh. have been continued with her. Okay. With her. No, vamos a ver, vamos a cambiarlo un poco, sería because of her. Sí, because of her. Most of your problems have been continued because of her. Sí, muchos de sus problemas han continuado debido a ella, ¿verdad? Okay. O por ella, por su culpa, sí. Yo estaba tan en paz, pero tuvo que llegar. Okay, so May I, teacher? give me 1 second. Solo vamos a analizar este que me mandaron por el chat. So the hospitals have become, aquí sería have become less, Es como que han disminuido, teacher. ajá. Oh, han disminuido. Han disminuido en pacientes debido a que la pandemia ha bajado. Okay. Esa es la Have idea. become less busy, ¿sí? Less busy, digamos, que se han convertido como en, ahora están menos ocupados, ¿sí? O menos llenos. Due Okay. to the pandemics, aquí sería de esta forma, low numbers. Sí, para que nos quedara completa la idea, sería así, low numbers. O sea, lo de low numbers, ¿verdad? Es un poco vago, porque sí es cierto, es un poco vago solo decir nombres bajos, porque no explicamos específicamente a qué se refiere, pero si solo queremos mencionar, ¿verdad? Que los hospitales ahora están un poco más libres y el motivo por el cual están un poco más libres sería así, ¿verdad? Bajo Sí. número de Ajá. pacientes. Los bajos números de la pandemia y casi como que se entiende, ¿verdad? Ahí, o sea, que puede ser bajo número de pacientes, bajo número de personas contagiadas últimamente y así, o bajo número incluso de mortalidad y todo eso. So the hospitals have become less busy due to the pandemic's low numbers. Very good. Thank you. Very good example. Okay, ¿quién estaba esperando Me. su chance? Okay, Me, tell Walter. me. My car has been stolen because of forgot to lock my doors. Has that ever happened to you? No, it's an No, example. okay.
Because of me, ahora aquí sí lo voy a yeah. hacer because Yeah, of yeah. me forgetting, see, Forget. forgetting to lock my doors. Sí. Aquí es un poco complejo si Yeah. queremos utilizar el because of. Sí, Yeah. porque después de because of debo culpar a alguien, pero ese Yeah. alguien, en el caso que si yo voy a decir I, o sea, no puedo decir because of I, sino que debo Yeah, colocarme yeah, como objeto, ¿verdad? Entonces, yeah. because of me forgetting to lock my Mhm. doors. So my car has been stolen because of me forgetting to lock my doors. Eso sería bien sad que les pasara. Espero que a nadie le pase nunca porque sí sería triste. A mí una vez casi, fíjense que, ojalá que no está por aquí mi papá, fui al estadio y se me olvidó, pero lo bueno es que el carro tiene automático, o sea, cuando llegué me fijé, dije, a medio partido me quedo tocándome las llaves y me acuerdo, no lo llave, dije, y salgo rapidito a medio tiempo a ver y ahí estaba, cuando abrí, ya estaba cerrado. Ese día descubrí que el carro era medio inteligente. Así que, okay. Thank you guys. I think that is it. I think that is all we have for this evening. It has been a pleasure meeting some of you. I mean, all of you, but I mean, the ones who are here, you know. Hopefully next Monday, we're going to be able to continue learning and working with more activities. We have one conversation pending, so hopefully you're also going to have time to practice that on Monday. And yeah, for me, only please take care out there, be good, be safe, and see you on Monday. Have a nice See you. weekend. See you Monday. Bye Have a bye, nice everyone. weekend, Have a guys. nice weekend.